¿Cómo está, Fede? Bien, bien, acá estamos siguiendo con atención los acontecimientos en Medio Oriente. Claro, porque mientras sucede esto en Argentina, el mundo existe, ¿no? Sí, el mundo existe y se mueve bastante, no siempre en la dirección que uno quisiera, pero el movimiento de lo real sigue su curso. Y en el día de hoy se está llevando adelante, bueno, siempre hay novedades, ¿no?, en el desarrollo del conflicto entre Israel y Palestina, o la decisión de Israel de responder de una manera, digamos, ejerciendo todo el poder del Estado sobre la población palestina en Gaza. Pero ha sucedido un par de elementos importantes que marcan un perfil de la situación que merece la pena destacarse. En este momento ha comenzado en Egipto un foro internacional importante, una especie de cumbre por la paz en Palestina, que está básicamente convocado por los líderes del mundo árabe, pero con la presencia de algunos representantes importantes de países occidentales. Por ejemplo, está el presidente de España, representantes de Francia, Reino Unido e Italia, que este encuentro se produce en el momento en que finalmente vemos por las pantallas de la televisión el ingreso de los primeros camiones de ayuda humanitaria que ingresan por la frontera, digamos, sur de la Franja de Gaza, la frontera con Egipto. Un acuerdo que finalmente se logró destrabar en las últimas horas, con la presencia física en terreno del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se lo vio dar ahí mismo en la frontera una especie de discurso para los trabajadores egipcios que están tratando de hacer ingresar los camiones. También se ve, cuando uno ve las imágenes, la destrucción que impide del lado de Gaza, en esa misma frontera donde tienen que pasar los camiones, la destrucción enorme, producto del bombardeo también en ese paso fronterizo que ha sufrido la población civil de Gaza. Entonces, estos dos elementos, la presencia de una masa crítica de representantes de alto nivel internacional, del mundo árabe y musulmán también, y de representantes del mundo occidental, bueno, es un elemento, digamos, positivo en términos de generar una crítica para frenar o para limitar los alcances de la intervención anunciada ya hace más de una semana, territorial de Israel en Gaza, y también de volver a reponer la discusión más estructural de la solución política de este conflicto, que parece difícil, que parece lejana, pero que finalmente sería el camino para salir de esta encerrona que si uno lo analiza en los últimos años, no ha significado otra cosa que destruir las condiciones materiales para la existencia de un Estado palestino, producto del avance y la ocupación israelí más allá de las fronteras establecidas por las propias Naciones Unidas en 1967. Muy bien. Te hago una pregunta. Si bien son hechos diferentes lo que está sucediendo, la guerra en Ucrania y los últimos eventos en Palestina, ¿dan muestra de un mundo de las tensiones del multipolarismo, o ahí no puede encontrarse ningún rastro o rasgo de esto? Mirá, es muy acertada la intervención que hace. Justo ayer conversábamos también sobre este tema. El punto de unidad entre las dos situaciones no surge de un análisis que podamos hacer nosotros, sino que surge de un discurso que dio ayer el presidente norteamericano desde el Salón Oval, un discurso a la nación, donde su declaración textual fue la siguiente: Hamás y Putin desean aniquilar a sus vecinos democráticos y por lo tanto afectan a los intereses, a la seguridad nacional norteamericana, en un discurso que Biden dio al público norteamericano con el objetivo de lograr convencer no solamente al público norteamericano, sino fundamentalmente a los representantes en el Congreso norteamericano, para aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania y para Israel del orden de los $100.000 millones. Entonces fíjate cómo en el propio discurso
de Biden, que estuvo esta semana en Medio Oriente para mostrar su apoyo a Israel, pero también para tratar de que la situación no se salga de control y se desestabilice demasiado la región y que ese conflicto permanezca encapsulado entre Israel y Palestina y que no se genere un conflicto de carácter regional. Pero fíjate cómo son dos ejes de conflicto promovidos y apoyados por la política exterior norteamericana en un momento de extrema debilidad del propio Biden internamente. Todos sabemos que hay conflicto, por ejemplo, en las autoridades del Congreso en Estados Unidos, no hay acuerdo para designar al presidente de la Cámara de Diputados. Trump está muy fuerte en las encuestas, algunos dicen que incluso liderando las encuestas para las presidenciales del año que viene. Entonces fíjate cómo esta unidad que vos haces entre los dos conflictos en Israel y en Ucrania son parte de la política exterior norteamericana, planteado por el propio presidente, no por un analista de izquierda, no por Noam Chomsky. El propio Biden lo menciona en los términos que vos lo planteaste. Ahora, qué impresionante el dato que trae Fede, porque que el presidente de Estados Unidos no puede ser inconsciente un discurso de ese talante, ponga en el mismo rango a Putin y a Hamas, no es poca cosa, ¿no? Bueno, forma parte de una doctrina que se elabora, que es una doctrina en términos ideológicos, que justifica un poco lo que es la acción de la OTAN y todo lo que es la Alianza Atlántica, en términos de plantear que el mundo hoy actualmente se debate entre las democracias y las distintas formas de autoritarismo violentas que afectan a las democracias. Donde las democracias obviamente son las democracias liberales occidentales del centro capitalista, y cualquier otra crítica, cualquier intento de construcción de este multipolarismo que vos mencionás es descalificado bajo la forma de autoritarismos, autocracias, etcétera. Y aún poner un jefe de Estado a la altura de una organización que no es un Estado. Exactamente. Eso es lo más impresionante. Fíjate la descalificación, porque Putin es finalmente un jefe de Estado, como mismo decís, electo por sus ciudadanos, que deciden el modo en que quieren vivir y además en la forma de gobierno que piensan tener. Pero fíjate cómo la idea de la democracia liberal occidental, interpretada por sus propios hacedores, se transforma no solamente en la forma de gobierno que ellos creen, sino en un deber ser que les permite intervenir en otros lugares a nombre de este deber ser, como lo plantea el propio Biden. Claro. Así que bueno, en términos intervenir al punto que para apoyar las democracias liberales apoyaron a todos los golpes de Estado militares en Latinoamérica. Exactamente. Nuestros dictadores hablaban. Claro. Está bañada en sangre la democracia occidental. Así es. Y fíjense que igual este concepto de democracia puede cambiar en el tiempo, porque lo llevo a otro escenario y a otra novedad que hubo esta semana vinculada con Estados Unidos también, que son los acuerdos entre el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, y la oposición, que llegaron a un acuerdo político para que la oposición participe en las elecciones de la semana que viene, el año que viene va a haber elecciones presidenciales, y esos acuerdos fueron respaldados por Estados Unidos, que a cambio de esos acuerdos liberó algunas de las sanciones que ejerce sobre Venezuela, con lo cual ya Juan Guaidó no es más el representante de la libertad y la democracia en Venezuela, sino que están reconociendo que quien hasta hace 3 días era un dictador autoritario, Nicolás Maduro, es la autoridad política que representa al pueblo venezolano. Impresionante. Entonces, bueno, los principios de la democracia cambian de acuerdo a la situación. Van de Videla a Guaidó. Bueno, algo acá parecido y a Maduro. Pasó con la relación de Estados Unidos con Irán en época de Obama. ¿Te acordás que acá hubo la oposición seguía insistiendo con que Irán era un estado terrorista y comenzaron aproximaciones a partir de el gobierno de Obama con Irán? Hizo un vuelco, un giro, demostrando. Pero fíjate cuál es la clave de cambio de todo eso, qué es lo que hace cambiar una cosa por la otra, que obviamente, exactamente, el acceso a las inversiones por parte de las grandes petroleras norteamericanas para reactivar la industria petrolera en Venezuela, en el contexto de la crisis de abastecimiento de energía producida entre otras cosas por
mantener el frente de guerra en Ucrania. Podría ser una pregunta todo... para la educación en jardín de infantes. ¿Cómo toma sus decisiones en Estados Unidos? ¿Por la libertad, por la democracia, por la igualdad o por el petróleo? Sí, está muy bien eso. Pero bueno, en términos generales me parece que es importante, volviendo al comienzo de la charla, el seguimiento. Se abre, digamos, el frente humanitario. Por ejemplo, fueron liberadas 2 rehenes norteamericanas en Israel. Se espera, digamos, dos rehenes norteamericanas y israelíes que fueron ya liberadas por Hamas. Esto es importante. La apertura del paso humanitario en Egipto también es importante. La cumbre que se está realizando en términos de buscar una salida política, o por lo menos de frenar el alcance de la represalia israelí, también es importante. Y eso implica una agenda también para la Argentina. Se calcula, autoridades de la Cancillería Argentina calculan que hay unos 22 ciudadanos nativos argentinos que vivían en kibbutz, ahí en la zona fronteriza, que también son, que hoy por hoy son rehenes de Hamas. Hay una relación entre Qatar y Argentina bastante fluida que permitiría, en todo caso, poner eso como parte de la agenda también. Así que bueno, se abre el frente humanitario, es importante. Se abre el frente humanitario en el marco de esta reconfiguración geopolítica más general, donde inciden factores de niveles de distintos niveles, ¿no? Que van desde la política doméstica norteamericana y los intereses nacionales hasta la capacidad de influencia que tengan los países de la región para frenar esta matanza tremenda que estamos viendo sobre los civiles. Gran análisis, Fede, muchísimas gracias.